Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Hoy voy a hablarles de otra característica más del sincretismo, que es precisamente el diálogo interreligioso, que también es muy mal entendido, Dios mío, muy mal entendido. Y está bien que eso lo haga una persona que no tiene una dirección de predicación, de enseñanza o pastoral, pero cuando escucha uno de estas personas que acabo de indicar hablar del sincretismo religioso, que eso es algo bueno, a la venida del 2017, si no estoy mal, de Francisco I, el Papa, recientemente fallecido, yo le escuché a 5 de los más grandes predicadores, según se dice en Colombia, decir que la venida del Papa beneficiaba mucho a la iglesia cristiana. Y yo casi me caigo de para atrás porque pensé que era un chiste, pero se lo escuché a varios. Entonces, de ahí que muchas veces nosotros no diferenciamos el ecumenismo ni sus características, ni el sincretismo, no tenemos ni idea, ni el diálogo interreligioso, ni tampoco conocemos lo que se llama esta palabra que yo estoy seguro que hasta pronunciarla es difícil, laicismo, la secularización, el secularismo. Todos esos son elementos del ecumenismo. Entonces, si nosotros no tenemos claridad de eso, confundimos el diálogo. Pero vamos a hablar hoy del diálogo interreligioso. Y no voy a dar un concepto, pues en filosofía esto lo define uno, ¿no? Lo que se llama la teodicea. No, voy a hacer una conceptualización para que ustedes la entiendan. Recuerde que cuando nosotros hablábamos de sincretismo, les indiqué que habían 3 palabras y las repetí como 5 veces durante el programa. Y sé que se las aprendieron. ¿Qué era? ¿Cómo era? Bueno, cooperar era una. La otra era dialogar y una unidad como consecuencia de las dos. Entonces fíjense que hoy vamos a hablar de la segunda, o segundo elemento del ecumenismo, que es el diálogo interreligioso. ¿De qué se trata el diálogo interreligioso entonces? Bueno, vamos a partir de la palabra diálogo. Y diálogo es una característica o una virtud o es un don que Dios nos ha dado al crearnos a imagen, a semejanza de Dios. Entonces Dios nos dio 3 facultades que nosotros debemos tener claridad, que es una facultad racional, cognitiva, es la mente por la cual pensamos. Hay ideas, hay proposiciones, hay juicios, hay argumentos, hay oposiciones, hay tesis, hay teorías. Esa es una parte que Dios nos dio. Pero tenemos también una cosmovisión que es nuestra parte emotiva, nuestra parte sensible, nuestros sentimientos, las sensaciones, lo que nosotros sentimos. Y esa es una facultad que Dios nos la ha dado. Lo que se llama el ánimas, o el corpus, o el cuerpo, o en anatomía, recordando las lecciones de mi profesor de anatomía, se llamaba el soma. El soma, la parte somática, el cuerpo. Y tenemos la tercera dimensión, que es la parte espiritual, en donde nosotros, por naturaleza, óigase bien, de nuestra misma humanidad, y así lo define la filosofía socrática, y de ahí en adelante siempre se ha visto es que el hombre es un ser ¿qué? Racional, un ser religioso y un ser político.
Racional, pensamos. Religioso, tenemos nuestros dioses, creemos en un dios. Político, pues nos interaccionamos. Y aquí viene, por eso, diálogo interreligioso. Interés entre, dentro de un espacio. ¿Sí? Dentro de un recipiente tiene uno una cantidad de agua. Ese es la parte, digamos, del espacio donde debemos nosotros dialogar en una forma dentro religiosa. Hoy estoy, por ejemplo, dentro de este estudio hermoso de Fuego AM. Entonces, esto para indicarles que el diálogo interreligioso es algo connatural al ser humano. Pero nosotros, en algún programa, que lo invito, no recuerdo cómo lo titulé, si son las posiciones religiosas, allí ustedes van a mirar toda la cantidad de religiones que hay. Claro, hay bueno, él ha pasado como por todas las iglesias, y no es que lo esté criticando porque está bien, pero es un hombre muy ilustrado también. Es como en la iglesia católica se llama un laico, pero sabe mucho. Y él tiene una posición que dice, mire, no se preocupen que solamente hay dos religiones. La religión de los buenos y la religión de los malos. Tiene un asidero y es válido el argumento. Pero filosóficamente no nos metamos tanto en eso. Expliquémosle también a la gente que hay varias denominaciones religiosas en el mundo. Y entonces tenemos iglesias politeístas que creen en varios dioses. Ejemplo, las iglesias orientales, especialmente el hinduismo, el brahmanismo, creen en varios dioses. El Islam, podría uno pensar que tienen a un solo patriarca, que es Mahoma, sin embargo, ellos creen en María. Entonces ya desde ese punto de vista uno puede decir que por lo menos creen ya en dos dioses, y también tienen una serie de ritos que a veces los deifican, es decir, los convierten en dioses. Son politeístas. Pero claro, la iglesia romanista, y pues esto lo dice uno con mucho respeto, ¿no? Porque las Sagradas Escrituras indican que solo hay un Dios verdadero y que solo hay un solo hombre que se hizo carne, que era Jesucristo en el Verbo encarnado. Y también la Biblia nos dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Y también sabemos que solamente Jesucristo fue el que cargó el patíbulo de nuestros pecados y el único que murió en la cruz, cargando nuestros pecados, derramando su sangre bendita para liberarnos de todas las ataduras de las maldiciones del mundo. Entonces nosotros siempre es Cristo, Cristo, Cristo. Por eso somos monoteístas. Pero si tú, también como cristiano, vas a empezar a creer en otros dioses, usted resulta en una religión politeísta y no monoteísta. Esa es la característica del cristianismo. Monoteísta porque seguimos solo a Jesús. Punto. Mire, a mí me basta solo a Jesús, no me basta nadie más. Nadie más. No es que está diciendo ahorita que entonces ando yo aislado y no cumplo con mis deberes de esposo y como papá de mis hijas y mis hijos. No, siempre nos reunimos. Lo que quiero decir es que para mi vida espiritual y para mis cosas que yo he entendido es solamente Jesucristo, nada más. Y aquí está la Biblia, que nosotros seguimos a ese Cristo. Entonces, hablando del diálogo interreligioso, ¿por qué se ha entendido mal las cosas? Yo fui alumno de un gran maestro, tuve el honor de haber sido alumno de tal vez el más grande filósofo del siglo XX junto con Joseph Ratzinger.
y es el señor Hamskew. Él estuvo en Colombia 5 meses y yo hice un curso intensivo en teología de las religiones. Hamskew dijo esta frase que me parece espectacular. A ver si la encuentro por acá. Él dijo que no habrá paz en el mundo, ni entre las naciones, si entre las religiones no hay paz. Esa es una frase muy bien lograda. Pero también la codifica o la cimenta en esta última frase. Dice, no habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones. Realmente, la obra de Hamskew se la recomiendo. Cuando hice el programa de las religiones, hubo 2 hermanos que me llamaron y me preguntaron en dónde podían encontrar la historia de las religiones. Y precisamente les indiqué que consultaran Hamskew, que él tiene 4 tomos sobre la historia de las religiones, las politeístas, tiene el islamismo, tiene el judaísmo y tiene el cristianismo. Es un tomito que no tiene sino 1250 páginas cada uno se deleita. Hamskew. Pero, en verdad que el diálogo religioso, ya conceptualizándolo, es sencillo. Es la interacción de las distintas religiones, sean politeístas, monoteístas, de la clase que sea, por medio de sus líderes, por medio de sus dignatarios, por medio de sus representantes, que lo pueden hacer con el propósito de lograr asuntos que a todas las religiones les competen. Eso es el diálogo interreligioso. Entonces, hay un diálogo interreligioso a nivel personal, a nivel de iglesia, a nivel de grandes líderes, a nivel de instituciones, a nivel incluso de continentes. Entonces, un ejemplo podría ser, cuando trabajé en una empresa de seguros aquí en Colombia, tenía 2 compañeros. Uno era musulmán y el otro era judío. Y yo aprendí mucho con ellos. Claro, ellos son muy radicales, muy fundamentalistas, pero ¿sabe qué? Es que el Corán o el Antiguo Testamento se lo tienen a ellos de memoria, y no solamente de memoria, sino que lo saben explicar, que es lo que nosotros no hacemos. No tenemos. Bueno, hay muchos, claro, que lo tienen, pero digamos, hablo de así como nosotros que a veces nos conformamos con una lecturita y basta. Les quería decir que uno tiene ese experimento. Y en verdad, cuando uno maneja muy bien un diálogo, si usted es una persona estructurada, tiene conocimiento, respeta, toma una posición de, ¿cómo es que se dice en la palabra? De sensible para aprender, aprendible, decía mi papá. Usted va a aprender mucho, pero si usted se va a poner a pelear con el judío y el musulmán, téngalo por seguro que le da una, ¿cómo es que dicen hoy en los medios de comunicación? Una peinada, bien, porque hay gente que sabe mucho. Y yo aprendí mucho de ellos, tanto que tengo una versión del Tanakh de ellos que me lo regalaron en un cumpleaños, y del musulmán tengo la Torah. Tengo esos libros. Ellos estudian mucho. Lo que quería decir es que uno puede dialogar sin tener controversias, ni discusiones, ni peleas, ni enemistades. No, aprende uno. Ese mismo, digamos, como ejemplo, excúsenme que yo me ponga de ejemplo porque pues les cuento, yo tuve esos amigos que puedo hacer. Con ellos me divertí estudiando, aprendiendo. Una vez los invité a mi pueblo, a Boyacá, y les indiqué todo lo hermoso que es Boyacá. Y siempre que me los encuentro, para ellos es, qué bonito tener una amistad. Ahora, que yo me pueda hablar con ellos del cristianismo, pues no. Entonces, fíjese, amigo oyente, que lo que quiero indicar es que el diálogo interreligioso es entre conceptos religiosos, denominaciones religiosas, sean de las que sea, pero hay que tener unos atributos y unas características que en la segunda parte los vamos a determinar cuáles son. Ese es diálogo religioso,
pero ni el judío me dijo en ninguna de los 12 años que estuve con él como compañero, Juan, usted tiene que volverse judío, nunca. Ni el musulmán tampoco. Y nosotros si llegamos allá con la Biblia, darles en la cabeza y recitarles versículos, eso no les gusta a ellos. Ese es el diálogo interreligioso, que esas personas les comparten su cultura religiosa y uno aprende, y ellos aprenden de uno. Y no les digo, tal vez en un programa les digo, yo duré 8 años, no, 5 años, 6 años de pronto, en los Hare Krishna, que es una religión muy fuerte. Y vaya lo que yo aprendí de la cultura de ellos, de todo lo que es la cultura hindú, totalmente distinta a nuestra, las religiones. Miren, la cultura, la política, la filosofía y la religión son unidas en ellos. Nosotros no manejamos eso. Pero yo aprendí mucho con ellos. Entonces, el gran daño del diálogo interreligioso es que pensamos que dialogar interreligiosamente es yo ir a imponerle que tiene que aprender la Biblia, que es uno le comparte lo que uno sabe de Cristo. Ellos no lo aceptan, muchos lo aceptan. Pero el diálogo religioso es para hablar sobre asuntos religiosos y enriquecernos. Yo les hago esta pregunta. ¿Ustedes saben, por ejemplo, cuáles son los principios fundamentales del brahmanismo? No lo saben. ¿Ustedes saben cuáles son los principios fundamentales del mazdaísmo? De Mazda, Aeromazda. No del carro. No, es la religión especialmente de los persas. A ver qué otra religión. Bueno, del Hare Krishna. Aún yo les pudiera preguntar a ustedes cuáles son los principios fundamentales de la Iglesia Católica Apostólica Romana, como ellos se saben. ¿Cuáles son los fundamentos de ellos? ¿Por qué ellos creen en una serie de dogmas? ¿Por qué ellos creen que Pedro fue el primer papa? ¿Por qué ellos creen en el dogma de María como la Inmaculada y como la Asunción? ¿Por qué ellos creen en un santoral? No lo sabemos. Entonces, a mí me parece tan importante hoy en plena posmodernidad. Y amigo, los invito porque miren, la iglesia cristiana protestante en Colombia ha tenido también sus épocas de la historia. No les hablo de la colonia, solamente les voy a hablar como tres periodos de evangelización en Colombia. Cuando se dio la libertad de la independencia de la corona española, que se cerró con la batalla en el Puente Boyacá con Simón Bolívar el 7 de agosto de 1819, dentro del ejército venían 4 predicadores, pero no cualquier personas, con título en teología. Les voy a nombrar los 2 que murieron. Groth, el general Groth murió por una espada que le cortó un brazo, bueno, murió. Después murió Ruth. Ellos murieron en esa y eran cristianos protestantes con título, presbiterianos o bautistas que venían de Inglaterra. Pero sobrevivieron 2, el general Hamilton y el general Fraser. El general Fraser se fue para Bucaramanga, después ya en el gobierno de Santander, iniciando porque Bolívar se fue para el sur, y allá en Bucaramanga se casó con una bumanguesa, el general Fraser, y junto con el general Hamilton, que quedó aquí en Bogotá como general de las fuerzas militares del inicio de la República, mandaron entre ellos una serie de cartas, de sendas cartas, a Inglaterra para que enviaran predicadores. Vinieron Lucas Matthew, consúltenlo, verán que es Henry Thompson, Henry Barrington Pratt, John Charper, el de los colegios americanos, Joseph Lancaster. Ahora, unas eminencias. Y así fue hasta 1900, óigase bien, 20. Pero en 1930 empezaron a llegar toda una serie de grupos que habían nacido con
el levantamiento o con el avivamiento, mejor, de la calle de Azusa, del señor Guillermo Seymour y Jonathan Parman, y entonces llegaron todas esas iglesias acá y fueron las que se formaron. Pero hoy, terminando siglo XX y iniciando siglo XXI, hay una serie de predicadores, de maestros que han recibido sus títulos en otras universidades fuera de Colombia y son verdaderos maestros. Entonces vamos para allá nuevamente, porque es un periodo en que hubo mucha cuestión de formalismo y es una iglesia bastante grande, pero es una iglesia muy débil porque no se conoce en verdad la palabra de Dios. Perdóname que van a pensar que soy un poco soberbio, orgulloso, no. Tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. Lo que debemos entender con el diálogo interreligioso, amigo oyente, es que hay como una regla de oro, una regla, una norma de conducta dentro de nuestra ética, bien sea religiosa, cristiana, moral, social, cultural, de la ética que usted le diga. Para uno hablar tiene que haber unas reglas para hablar de cosas religiosas, y es tratar a los demás como quieren o como queremos que nos traten a nosotros. Es decir, yo debo tratar a esa persona con quien voy a hablar en un diálogo religioso, tratándolo a él como yo quiero que él me trate a mí, sin entrar a descalificar, sin entrar a decir que es que él sí tiene títulos y que el otro no tiene, que el otro sí es esto y que el otro no es eso. Y eso es lo que se hace. Entonces fíjense que la regla de oro es tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Es una regla fundamental. Recordemos que el ecumenismo es una herramienta que se utiliza por parte especialmente de la Iglesia romanista para poder tener ellos nuevamente el poder del mundo religioso, para poder tener el poder sobre todas las religiones, que sean ellos los únicos. Eso lo han hecho a través de muchas conferencias, especialmente en el llamado Parlamento Mundial de Religiones, que fue fundado en 1983. Entonces ahí tenemos un escenario, una tribuna, un campo en donde todas las religiones del mundo se reúnen con sus delegados y hablan de cosas religiosas. Hay otra orden o sociedad que está más relacionada con la parte, digamos, de las iglesias cristianas, incluyendo las ortodoxas, griegas, rusas, anglicanas y el protestantismo o las iglesias cristianas protestantes. Ustedes han escuchado hablar del Consejo Mundial de Iglesias, con sede en Europa. Entonces allí siempre hay representantes, siempre hay diálogos y hablan de todas las partes de lo que es, digamos, la parte religiosa, pero la Iglesia Católica, que es la que siempre ha liderado el ecumenismo y el sincretismo y el diálogo interreligioso, ellos empezaron a trabajar a raíz de un decreto llamado Unitatis Redintegratio, que es algo así como volver nuevamente a la unidad, desde el Concilio Vaticano II en 1963, que lo inició Juan XXIII y lo terminó Pablo VI. Y en ese concilio ellos crearon, miren el poder que ellos tienen. Desde esa época ellos han tenido un poder en todo el mundo en el diálogo interreligioso, porque crearon lo que se llama el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Y esto lo han venido trabajando, amigo oyente, desde 1963. A Pablo VI, que le llaman el Papa Viajero, yo tenía como 12 años cuando él vino acá a Colombia y me impactó. Él fue el que inició el diálogo interreligioso en todo el mundo, en todos los continentes, para poder tener una sola religión.
y tenía una expresión siempre que se reunía con las demás religiones. Él decía, frente a ustedes tienen a Pedro. Fíjense las palabras que él utilizaba, ¿no? Es decir, el Papa yo represento todavía a Pedro. Entonces, ellos han trabajado eso en todo el mundo. Y por eso es que la encíclica Fratelli Tutti de Francisco I, que es todos somos hijos de Dios, una unidad, todos nos vamos a salvar, no hay problemas, si quieren no hablemos de Jesucristo, pero venga, hablemos de una religión. Ese es el diálogo interreligioso que ha trabajado los pontífices. Ustedes los conocen, mire, Juan XXIII, Pablo VI, Albino Luciani I. Luego viene Juan Pablo II, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Luego viene Francisco y el actual León XIV. Ellos, todos, han sido realmente unos maestros de la retórica, de la dialéctica, pero ante todo de la diplomacia. No es que hablar con esos señores eso es algo chévere. Si yo que hablo con mi hermano que es obispo, es de una amabilidad, son maestros. Pero ellos están buscando que todas las iglesias que no pertenecen a Roma se unan a ellos y lo han logrado. Con el patriarcado, por ejemplo, de Constantinopla. Con ¿cómo es que se llama? El de Armenia, el Católicos de Armenia. El patriarca de Rusia. Los anglicanos. Eso lo vimos en el programa pasado en la historia del ecumenismo. Y aquí en Colombia, pues voy a decirlo, no voy a nombrar porque de pronto es un tema que no se conoce y entonces lo van a entender mal. Pero aquí, por ejemplo, en Sudamérica, 3 grandes líderes a nivel mundial que son los más acogidos aquí en Colombia eran ecumenistas. Ya murieron, los 3 ya murieron. Y yo no podía creer eso cuando tuve acceso de leer. Los 3 grandes ecumenistas, no los nombro, ya murieron. Les doy una pista. El uno murió a comienzos del siglo XXI, el otro murió hace aproximadamente unos 4 años y el otro murió hace aproximadamente unos 2 años y medio. Y esos eran ecumenistas. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque ustedes los pueden ver después en las reuniones que tuvieron con los papas en el Vaticano. Y entonces, ellos, por el ropaje del diálogo interreligioso, entonces lo importante es la unidad para hablar de todas las cosas y vamos a hacer una sola religión y aquí está Pedro y yo soy Pedro y entonces nosotros somos la iglesia verdadera y ustedes tienen que venirse con nosotros y si no están perdidos. Por eso el diálogo interreligioso se ha utilizado mal. Por eso yo lo expliqué tomándome el feo que era ponerme yo de ejemplo que lo que es hablar con personas, pero que nunca, ni ellos me dijeron, venga para acá, vuelvas islano, maometano, ni yo tampoco les dije, simplemente les daba mi testimonio que yo era cristiano, y el judío también. Y así es lo que se ha venido. Entonces, para poder entender, amigo oyente, lo que realmente les he dicho, cualquiera puede decir, bueno, pero es de dónde lo sacó don Juan. Pues voy a decirles a ustedes de unos, digamos, características fundamentales tomados realmente de varios libros de lo que se debe tener para tener un diálogo interreligioso. Voy a repetirles, dice acá, los autores varios dicen que el diálogo interreligioso se refiere al intercambio de ideas y perspectivas entre personas de diferentes religiones o creencias espirituales. Vamos con las características para poder tener diálogo interreligioso. 1, el respeto. El respeto.
Si es la voluntad de Dios que tú hables con un musulmán y ese musulmán se convierta a Cristo, gloria a Dios, porque es el poder de la palabra de Dios que tú le pronunciaste a él. Pero tú no vayas a entrar a irrespetarlo, a decirle que es un fundamentalista, que es un radicalista, que está equivocado, que son hijos del diablo, que que eso es lo que a veces uno suele hacer. No lo haga nunca, porque el diálogo interreligioso amerita un absoluto respeto por la creencia de los demás. ¿Se fija cómo a veces el diálogo interreligioso lo entendemos mal? Otra característica, la tolerancia. La tolerancia. A mí, por ejemplo, el amigo judío que trabajaba conmigo en la empresa, a veces en chistes me decía que yo era como un perrillo, ¿no? Un gentil. Y realmente para el judío puro, pues los perros son unos animalitos ahí inmundos que a veces les bota ahí las cosas que coman, ¿no? Eso, pero en el fondo él era un gran compañero, un gran amigo. Le decía, mira hermano, tengo que entregar este informe, ayúdeme. Claro que sí. Entonces, la tolerancia. Entonces, por más que me despreciaba, yo nunca entré en contradicción con él. Cuando me lo encuentro, me dice, Juan, yo lo recuerdo, porque usted era un hombre que también me enseñaba, nunca mis chistes los tomó a mal, usted se reía. Tolerancia. Tolerancia. Pero ahorita vamos a seguir mirando. Otra característica importante, la comunión abierta y honesta. Uno tiene que ser muy honesto. Uno tiene que decir, mira, yo nací en una iglesia cristiana. Y a mí el cristianismo me basta para mi vida religiosa. Y yo creo en Jesucristo que es el Hijo de Dios. Y yo creo que Cristo cargó todos mis pecados, por eso crece uno espiritualmente. Honestidad, claridad. Y yo puedo decir, pues yo respeto a los judíos porque es una cultura muy amplia, piensan distinto. Recuerda que Pablo dijo, mire, deje que los judíos vivan de sus señales, de sus prodigios, de sus milagros. Y dejemos que los griegos se hagan felicidad con su pensamiento filosófico. Nosotros predicamos ese Cristo. Oye, ¿por qué no aprendemos eso? Tan sencillo. Entonces, comunicación abierta y sincera para poder uno interrelacionarse, ser uno acepto, ser uno cordial y uno darles testimonio, porque siempre el cristiano tiene que diferenciarse por sobre el judío, por sobre el musulmán, por sobre todos. Sobre todos. Tercero, la búsqueda de una comprensión con un propósito de prestar una ayuda a una convivencia, sea pequeña, sea comunitaria, barrio, sea grande, como una nación. La nación, cuando uno habla de nación, habla de pueblo, no de gente. Entonces, esa búsqueda de la comprensión, el diálogo interreligioso nos lleva a un crecimiento. Y lo que decía Hamskell, si las religiones tuvieran paz, habría paz realmente entre los religiosos. Pero es muy importante de mantener, pero para esto tiene uno que tener sabiduría, conocimiento. Y la sabiduría tú la tienes, amigo oyente, porque tú tienes la palabra de Dios y de dar testimonio, de seguir a Cristo. Que ellos lo admiren a uno, como me decía mi hermano mayor, yo le decía al hermano mayor judío, él me decía, yo lo admiro por la fe en una persona que crucificaron y que fracasó. Y yo decía, bueno, el fracaso nunca, siempre es fracaso, es victoria, cuando se mira desde el contexto bíblico y desde la perspectiva de ser uno hijo de Dios. Entonces miren que estas características nos están enseñando cómo es llevar un diálogo interreligioso. Otra, un enfoque en los puntos en común. Y esto es muy importante porque mire, tanta historia para hablar de las guerras interreligiosas.
pero solamente les voy a hablar de las guerras después de la Reforma, siglo XVI y XVII. Hubo una guerra que se llamó la Guerra de los 30 años, otra de los 100 años, otra de los 20 años. Y fueron unas guerras horribles, guerras religiosas, interreligiosas. Peleaban entre diferentes movimientos religiosos. Y por eso es que ustedes deben recordar cuando en el bachillerato les hablaron de la paz de Westfalia. ¿Quién no se acuerda de eso? Es un punto que siempre le enseñan a uno. Y realmente con esa paz de Westfalia se logró que se acabaran esas guerras religiosas. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Pues ellos buscaron puntos comunes para no acabarse unos con otros. Entonces ellos concertaron. Y así, miren, acá en Colombia, amigo oyente, en los años de 1850 en adelante, hubo unas guerras civiles que se llamaron las guerras de los supremos. Y las guerras de los supremos estaban auspiciadas por la iglesia romanista. Acá desde el primado de Colombia o de Bogotá, en ese entonces, pues el cardenal. Y se desató una guerra ordenada o auspiciada por ellos. Y ellos mismos tuvieron que después reunirse con los diferentes partidos políticos para poder tener cierta paz, cierta concordia. Por eso a mí me gustó la charla que hubo cuando fue, el viernes pasado, hoy es 8 días el tiempo, que fue el señor cardenal, primado de Colombia, reunió, creo que fue el lunes, reunió al presidente, a los presidentes de las altas cortes, a los presidentes de las cámaras legislativas, y fue un diálogo bonito, ellos hablan muy elegante, y yo le veía el amor de este cardenal, en que él quiere que pues, se respeten entre las diferentes tendencias políticas. Aunque ese es un diálogo interpolítica, intergobierno, intercortes grandes en Colombia, pues él intervino y él dijo, bajemos el tono y fíjese que ha habido como cierto apaciguamiento. Eso es lo que vale la pena en los diálogos interreligiosos. No es para decir que unos sí son buenos y que son los únicos que tienen la razón y los únicos que saben y los otros son unos pobres ignorantes o son los herejes o son los hermanos separados. No, eso no se hace entre los diálogos religiosos. Lo que yo le aprendí a Hans Kuhn, ¿no? Otro punto. Tiene que haber ese diálogo interreligioso, una búsqueda de la verdad. Y esa búsqueda de la verdad en un diálogo interreligioso es poder contribuir todos de una manera unánime y decidida con unas estrategias para un bien común en una nación. Sea lo que sea, musulmana, judía, cristiana, protestante, pentecostales, bautistas, denominacionalistas, lo que sea. ¿Qué es lo que falta en nuestro liderazgo entre las iglesias cristianas protestantes? No hay esa manifestación, ¿no? Claro, Colombia no hay un representante como del Papa, no. Pero hay uno, ¿ustedes han escuchado hablar de las federaciones y confederaciones? ¿Y qué es eso? Pues bueno, federaciones es un conjunto de denominaciones de iglesias que se unen los pastores para tomar decisiones. Bueno, las confederaciones son la unión de varias federaciones. Y en las federaciones y en las confederaciones hay cabezas visibles. Pero esas cabezas visibles tienen que conocer muy bien la problemática de una nación y de otros estados para poder hablar. Pero no ir allá a echar cuentos, a reprender, a decretar y a declarar. No, eso no es el momento. Entonces mira que el diálogo interreligioso es tan importante buscar un frente común, llamémoslo así. No es
para obligar al otro que cree en otra religión, obligarlo a que se venga para la mía o que ellos me obliguen a irme para la de ellos. No, eso no se trata del diálogo interreligioso. Miren, las religiones en el mundo tienen mucho poder, pero poder es poder. Miremos nomás dos religiones monoteístas que hoy están en un conflicto, pero sin parar. Fijémonos, los islamistas, los del Islam, a cabeza de Irán. O es lo que se llama la Liga Árabe de Naciones. Ellos son entidades religiosas porque son teocracias. Y si bien es cierto, el pueblo de Israel, o mejor, el Estado de Israel, no es una teocracia, sino una democracia, el Estado de Israel también tiene su parte religiosa, que es el sionismo, que no es igual. El sionismo tiene sus connotaciones, que también yo alguna vez hice varios programas sobre el sionismo. Los invito a que miren nuevamente esas plataformas del Impulso en Fuego AM, porque ahí hay harto material sobre el sionismo. Hice como 5 programas del sionismo, el origen, de qué se trata, hablé de las ramas del judaísmo, hablé de la diferencia entre el pueblo de Israel y el Estado de Israel. Todos esos programas están ahí, por eso es que no me extiendo en eso, porque estamos hablando de las características del diálogo interreligioso. Mire, el propósito último es realmente fomentar una cooperación, fíjese, cooperar para un diálogo interreligioso, para una unidad. Pero la Iglesia Católica ha sido muy hábil, porque ella utiliza el ecumenismo, utiliza el diálogo interreligioso para decir, mire, nosotros somos la única religión, venga para acá, que todos nosotros unidos estamos bien. Y eso no es el cristianismo. Hay algunos aspectos fundamentales del diálogo interreligioso, sí, se pueden debatir dentro de estos diálogos. Hay que tener cuidado con los aspectos doctrinales y teológicos de cada religión. Sabiduría, para no entrar en fomentar una comprensión y respeto hacia las diferentes religiones. Esto, diálogo interreligioso, acrecenta, aumenta, crece, nos informamos de las demás religiones y podemos llegar a acuerdos para una paz social, a veces la paz económica, a veces la paz de lograr, digamos, medios de buscar una mejor equidad social. Eso es muy importante. Entonces, por eso es que hay que tener, y claro, algo fundamental, que es que esas personas que hacen diálogo religioso tienen que ser muy bien estudiadas, tienen que ser muy bien estructuradas, tienen que conocer, tienen que manejar la diplomacia, tienen que manejar la dialéctica, tienen que manejar la retórica y tienen que conocer muy bien las otras religiones. Tú vas a hablar del mazdaísmo y entonces, ¿qué tal resulta usted hablando de que los carros Mazda son muy buenos? Cuando es una religión, y a veces pasa eso. Entonces la preparación es lo que realmente el diálogo interreligioso recomienda. Fíjense esas características. No es un ecumenismo cristiano como lo vimos desde el cristiano, eso es aparte. Si yo llego a hablar de religión y me van a decir que si yo no repito el mantra del Hare Krishna, entonces debo salirme, pues yo prefiero salirme, ¿no? Pero nunca comprometer uno como cristiano de que lo van a uno utilizar para venga para acá, hagamos bulto, hagamos que seamos mayoría, las mayorías, como alguna vez se hablaba acá en política en Colombia, no, así seamos minoría, los que estamos en la minoría somos los que acogemos la verdad de las Sagradas Escrituras. Entonces el diálogo interreligioso, en conclusión, podríamos decir que no nos preocupemos si nos divide la mentira. No. No nos preocupemos más bien, o no nos preocupemos mejor si estamos divididos, pero lo hacemos por la verdad que está en la Biblia. Entonces a mí que me interesa que mi familia y mis hermanos tanta predicación ya ni me escuchen, pues eso ya es un problema de ellos. Pero yo tampoco me voy a dejar llevar
por los ceremoniales de ellos. Entonces yo prefiero andar solito porque tengo la verdad, pero no me voy a unir con ellos para estar unidos por la mentira. Eso era lo que quería decir. En otras palabras, es mejor estar divididos por la verdad, que es la palabra de Dios, que estar unidos por la mentira. Les habló en el impulso Juan de Jesús Sánchez y nos acompañó en el Control Master Camila. Dios los bendiga, hasta otra oportunidad.